Gracias a Dios, amigos y hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad por este momento glorioso, por este momento precioso de hablarle de la Biblia, amigo. Todas las palabras que uno pueda oír, pues algunos son muy apetecibles para el oído, parece que gustan al oído, algunas, pero la palabra del Señor es incomparable. La palabra de Dios, amigo y hermano oyente, es una palabra incomparable, porque todo lo que usted pueda oír afuera de Dios no se puede comparar con la palabra del Señor, no se puede comparar con lo que dice la Biblia. Hay varias cosas, amigos y hermanos, que la humanidad persigue. Hay varias cosas que la humanidad persigue. Por ejemplo, la humanidad persigue tener bienes, porque ¿quién no anhela, quién no desea tener sus bienes? Es ilógico que alguien diga: yo no necesito tener nada. Todos deseamos tener nuestros bienes, todos. Deseamos tener nuestra casa, algún medio para movilizarnos, el dinero para las diferentes ocasiones de la casa, de los niños en la escuela, de los hijos en la preparación. Claro. Todos deseamos, todos queremos. Y es lógico, es normal que todos anhelemos, que todos deseemos. Eso es bien, está excelente. Pero hay una cosa, hermanos, que Dios, si Él no interviene en ello, nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos entonces, en todo se necesita la intervención de Dios, en todo. Pero si nosotros no, en esto que voy a mencionar, si Dios a través de Jesucristo no interviene, nosotros no podemos. Aquí en el capítulo 28 de Proverbios, capítulo 28 de Proverbios, su versículo 13, capítulo 28 de Proverbios, su versículo 13, dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro tema para hoy: ¿cómo librarnos del pecado? Ese es nuestro tema, ¿cómo librarnos del pecado? El salmista dice él: porque en maldad fui formado, dice el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Así dice la Biblia. Surge que el ser humano tiene alguna capacidad para librarse y liberarse de muchas cosas. Tiene la capacidad. El humano tiene la capacidad para librarse de algún peligro, para apartarse de algo malo, tiene. Pero la capacidad
para librarse del pecado y liberarse, porque una cosa es librarse y otra cosa es liberarse. Para liberarse del pecado el humano no tiene la capacidad, no la tiene. Porque para liberarse del pecado, alguien lo tiene que ayudar a liberarse. Liberarse quiere decir que ya está en la persona el pecado. Y no hay muchas personas que puedan librarlo a usted, liberarlo del pecado. No hay. En el mundo existe Cristo, que es el único que puede librarlo a usted del pecado. Es el único. Aparte de haber aceptado usted a Jesucristo como su Salvador, no hay alguna manera para librarse del pecado. Entonces, nuestro tema es cómo librarnos del pecado. Mire, cuando uno llega a una parte donde hay bastantes peces, llamémosle un lago, una laguna, o alguna otra parte, un río donde haya, o el mar donde haya pescados. Cuando alguien tira la red, o el trasmayo, o la atarraya, los peces que quedaron adentro de la atarraya, ellos no pueden salir de ahí, ya quedaron atrapados, no pueden salir. Alguien tiene que llegar a sacarlos para que puedan salir de ahí. De lo contrario, no pueden. Entonces, fíjese que desde cuando Adán pecó desobedeciendo a Dios lo que Dios le había dicho, desde ese pecado, a partir de ahí para acá, el pecado que Adán cometió, ese pecado metió a toda la raza humana bajo el pecado. Desde cuando Adán pecó, Adán metió a toda la raza humana bajo el pecado. De ahí para acá surge que para que el ser humano pueda librarse del pecado, entonces tiene que haber alguien que lo ayude, pues, que lo libere, que lo saque del pecado en el que, tal vez no tanto del pecado en el que se metió, sino en el pecado que lo metieron. No tanto en el pecado que él se metió, sino en el pecado que lo metieron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. No es tanto el pecado en el que el ser humano practica, sino que ya el ser humano sin Dios está atrapado por el pecado y tiene que liberarse del pecado. Está atrapado por el pecado y tiene que liberarse del pecado. Está agarrado por el pecado y tiene que soltársele al pecado.
Dice la Biblia en Proverbios, dice la Biblia en Proverbios 5. Proverbios 5 dice la palabra del Señor: y retenido será con las cuerdas de su pecado. Entonces, cuando el ser humano 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22 dice que las cuerdas, o sea, el pecado está sobre el ser humano y lo retiene, lo agarra, lo retiene, no lo suelta. Ningún humano tiene la capacidad para poder soltársele al pecado. Ningún humano tiene capacidad para poder soltársele al pecado. Y no, aparte de Dios, aparte de Cristo y del Espíritu Santo, a partir de ahí no existe persona que pueda decir yo nunca he pecado. No existe persona que pueda decir yo nunca he pecado. El único que no pecó es Dios, ni pecará jamás. El que no pecó es Cristo, ni pecará jamás. El que no pecó es el Espíritu Santo, ni pecará jamás. Aparte de ellos, no existe hombre ni mujer, no existe persona que pueda decir, yo nunca he pecado. No, todos hemos pecado, todos. Llámese como se llame, sea quien sea, todos hemos pecado. Todos. No que vivamos en el pecado, porque ya no vivimos en el pecado. Ya la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. De todo. Entonces, la Biblia en Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 4, ella dice qué es el pecado. Ella es la que dice qué es el pecado. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Pongámoslo así un poquito claro. Hay ley que se llama ley de tránsito. Y la ley de tránsito tiene sus normas. Dónde se puede, dónde no se puede. Por ejemplo, si uno pasa cerca de un hospital, ahí hay una trompeta dibujada. Ellos están diciendo, aquí no piten, porque hay enfermos. Si uno va a donde pasa el tren, ahí hay un rótulo que dice alto, cruzadilla, vía férrea. Está diciendo, está indicando. Si usted pasa, infringió la ley que se escribió ahí. Pase con cuidado. Si en la cinta asfáltica hay líneas que son continuas, que es solo una línea pero está continua, eso está diciendo aquí no puede rebasar. Pero hay líneas que son intermitentes, parte línea, parte sin nada, quiere decir, bueno, aquí puede rebasar. Hay líneas que van dos a la par, que está diciendo velocidad restringida. Y donde no se puede correr mucho, ahí están los rótulos diciéndole velocidad tanto por hora. Si usted corre más, usted está infringiendo la ley, porque eso no por gusto pusieron los rótulos. No.
de igual manera, la palabra del Señor nos indica qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Por si alguien dijera, ¿pero qué es pecado? La Biblia dice: porque pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es infringir la ley? Mire, la Biblia dice: no hagas esto. Y si yo lo hago, estoy infringiendo la ley. Por ejemplo, la Biblia dice: el adorno no sea el de afuera, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos costosos, o vestidos que parecen chorizos, todos apretados. De eso está diciendo la Biblia. No es costoso en dinero, sino esos que no le dan ni para subir una gradita. Entonces, cuando hacen esto, están infringiendo la ley. Así lo determina la Biblia. Y la verdad es que la Biblia es suficiente palabra de Dios para todo. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice no, estamos infringiendo la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. El que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La infracción, infringir la ley de Dios, quiere decir: Dios dice no, nosotros decimos sí. Dios dice no hagan, nosotros sí hacemos. Eso es infracción de la ley. Quedamos claros entonces que el pecado es la infracción de la ley. Es lo que Dios dice no es no, y lo que Dios dice sí es sí. Allí. Así lo dice la Biblia. Y donde la Biblia habla hay que hablar, donde la Biblia calla hay que callar. Entonces, el pecado, miren, en todo el mundo hay día, no las mismas horas del día, no, porque hay variación de días por los países. Hay diferencias entre una nación y otra. Pero en todo el mundo hay día, en todo el mundo hay noche, en todo el mundo hay horas, en todo el mundo hay aire. Así como la luz del día, como la oscuridad de la noche, como el aire llegan a todo el mundo, así el pecado está en todo el mundo. Y no existe humano en algún rincón del mundo que pueda decir: yo nunca he pecado. Todo el ser humano que está sin Dios ha pecado. La Biblia lo dice, que el pecado es la infracción de la ley. Y la Biblia dice quiénes son los que son víctimas del pecado. ¿Quiénes son los que son víctimas del pecado? O sea, las personas que ya han caído en la red del pecado. Y sabe que mi amigo y mi hermano, uno no puede decir: mire, el pecado le va a llegar de esta manera, el pecado no, mire, no se le puede poner forma en la que el pecado pueda llegar, porque son innumeradas por nosotros los humanos, solo Dios sabe. Pero el pecado tiene miles de formas para aparecer. Y aquellas veces cuando aparece, que tal vez para nosotros no es pecado, pero quién sabe delante de Dios cómo es. Romanos capítulo 3 verso 23 dice: ¿quiénes son los que son víctimas del pecado? No solo los que fueron atrapados, sino los que son víctimas del pecado. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es tan malo, tan destructivo, que nos destituye
de la gloria del Señor, nos destituye del favor del Señor, nos destituye de la misericordia del Señor. El pecado nos aleja de Dios. Dice la Biblia: he aquí que no se ha acortado mi mano para salvar, ni se ha agravado mi oído para oír, dice Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho ocultar de ustedes mi rostro, dice la Biblia. Quiere decir que cuando hay iniquidad, cuando hay pecado, cuando hay violencia, cuando hay maldad, mi hermano, por más que Dios quiera estar ahí, no puede, porque aquel pecado no lo deja. El pecado cometido, no confesado a Dios, aparta a Dios de nosotros, aparta a Cristo de nosotros, aparta al Espíritu Santo de nosotros. No estoy diciendo que usted nunca va a pecar, pero no se quede en el pecado cometido, no se quede en la infracción de la ley. No hay justo que haga el bien y nunca peque, no hay ni aún uno, dice la Biblia. Pero dice el pasaje que leímos, que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, la misericordia de Dios viene sobre de ellos. Entonces, todo el ser humano ha pecado, y como todos han pecado, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Oh, el pecado le ha robado la felicidad a millones de gentes, hermano. Todos los que han muerto, hermano, en toda la historia de la humanidad, los millones y millones de gentes que han muerto en toda la historia de la creación de la humanidad sobre la faz de la tierra, piense cuántos hay en el infierno usted. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué hizo el pecado? Destituirlos de la gloria del Señor. Porque ¿cómo librarnos de eso? ¿Cómo escaparnos del pecado? ¿Cómo librarnos? Bueno, los que estamos en Cristo, no tiene que haber pecado en nosotros, porque continuamente estamos: Señor, si hice mal, perdóname. Señor, si te fallé, perdóname. Continuamente, entonces no hay pecado en el cuerpo de Cristo. Si hay pecado, ya no es cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice quiénes son los que son víctimas del pecado, y la Biblia dice cuál es la paga del pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, no la muerte corporal. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y la Biblia dice en Juan que el que está muerto pero murió en Cristo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Y como Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, como en todas las iglesias, entonces, mi amigo y hermano oyente, si alguien está en pecado, entonces el pecado lo mató espiritualmente. Llámese como se llame y sea quien sea, si en su vida hay pecado no confeso, pecado que no se le ha confesado a Dios, ese pecado lo ha matado espiritualmente, ese pecado lo ha destituido de la gloria del Señor. Por eso capítulo 2 de Primera de Juan dice que si alguno ha pecado, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces hay que liberarse, porque la única manera de librarnos del pecado es confesándole nuestros pecados a Jesucristo, limpiarnos con la sangre preciosa de Él y no abrigar pecado en nuestra vida, no vivir en el pecado, no quedarnos en el pecado, sino soltarnos del pecado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Repito, no la muerte
corporal, no. La muerte espiritual. Yo conozco a un pastor y evangelista muy bueno para dar clases bíblicas, y él habló con este tema que le llevó un poco de controversia: muertos que caminan. Y en un lugar que se llama Socotzán le habló con este tema: muertos que caminan. Y el gran poeta dijo: no son los muertos los que están en la tumba, ni son los vivos los que andan caminando. Eso dijo el gran poeta: vivos son los que tienen a Cristo en su corazón, y muertos son los que caminan pero que andan en el pecado. Dijo una gran verdad este poeta. No son los muertos los que están en el cementerio, ni son los vivos los que andan caminando. Porque puede, acoplando al tema de este varón, él dijo: muertos que caminan. Usted que me está oyendo, posible está muerto, pero está oyendo, está viendo. Pero quiera Dios que después de este mensaje usted ya no siga muerto y cobre vida en Cristo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como cree en Dios, entonces Dios es Dios de él, porque Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso es que hay que soltársele al pecado, mi amigo. Hay que escaparse del pecado. Mira, no necesariamente, nosotros sería un honor, un privilegio esperarle en nuestra iglesia que venga aquí, y aquí bendecimos al Señor. Pero si usted no quiere venir aquí, porque aquí se predica la verdad bíblica, aquí donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos, no adornamos, no acoplamos. Si por eso no le gusta, hay otras iglesias. Lo importante es que se salve. Eso. Que se salve, que se salve. Nunca voy a debilitar en decir lo que diga la Biblia, nunca. No voy a cambiar en el mensaje lo que la Biblia dice, eso es. Porque la palabra de Dios es vida. Ellas son las que dan vida. Solamente en Él hay vida. Entonces, hay que venir al Señor, hay que acercarse a Él. Dice la Biblia, Proverbios 11:21. ¿Por qué es que hay que escaparse del pecado y venir a Cristo? Proverbios 11:21 dice: tarde o temprano el malo será castigado. Proverbios 11:21, mi amigo oyente: tarde o temprano el malo va a ser castigado. ¿Quién es el malo? El que está sin Cristo. Posible usted sabe, yo no le hago mal a nadie en usted. Mire, yo no tomo, yo no fumo. Excelente, excelente. ¿Usted no pelea? Usted no habla mal de nadie, pero con el hecho de vivir sin pedirle perdón a Cristo, usted es malo. Porque el corazón que no está en el Señor tiene maldad tarde o temprano. Porque por eso en la Biblia dice que Él, para limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted es cristiano, si usted es cristiana, mi amigo, mi hermano, o digo mi hermano y mi hermana, no acepte la acusación del diablo que le diga: tú eres malo, tú eres mala. No, Él quitó toda maldad. Se lo muestro con la Biblia. Porque hay gente que todavía quieren a usted amedrentarlo y quieren intimidarlo y quieren confundirlo. Dicho en palabras más claras, lo quieren arruinar. Por gusto es que seas cristiano si eres malo. No, malo es el diablo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice primera de Juan 1:9. Él perdonó todos mis pecados y me limpió de toda maldad. Ante Él soy limpio. Ante Él soy limpio de todo pecado y ante Él soy limpio de toda maldad. Mi hermano oyente, mi hermana es oyente, ahí donde usted está, no acepte que la gente quiere intimidarlo, que la gente quiere intimidarla diciéndoles que tú ayer eres malo. No es mala, excepto su portamiento. El hecho que usted sea correcto, que le gusten las cosas como son, que le guste llamar a lo negro negro y a lo blanco blanco, eso no quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea mala. No, la Biblia dice que Él le perdonó todos sus pecados y que Él le quitó toda la maldad. Eso dice la Biblia. Entonces lo que vale es lo que la Biblia dice. Eso es lo que vale. Lo que la Biblia dice. Es que ese pastor es malo. No, ya no. Ya Él quitó mi maldad. Es que ese que está allí todavía es malo. No, Él ya quitó la maldad. Amigos, todos los que están en Cristo, que de repente hacen alguna maldad, eso es verdad. Pero no es que sean malos, sino que se descuidaron e hicieron la maldad. Pero no es que tengan un corazón malo. En ese momentito el antiguo hombre quiso reaccionar e hicieron alguna maldad, pero eso no quiere decir que sean malos. No. Absolutamente no. Si la Biblia dice no, es no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se nos grave. Por eso es que hay que soltársele al pecado. Hay que escaparse del pecado. ¿Cómo librarse del pecado? En la sangre de Jesucristo. Allí nos libramos del pecado. En la sangre de Jesucristo, allí nos libramos del pecado. En la sangre de Jesucristo, allí desaparece todo pecado, allí desaparece toda maldad, allí desaparece toda injusticia. No estamos diciendo que estemos exentos de algún mal, de alguna injusticia. De repente hay algún fallo, hay alguna equivocación, hay algún pecado que se filtra, pero eso no quiere decir que seamos pecadores, no. Con el hecho de que cometió algún pecado no quiere decir que es pecador. Con el hecho de que hizo alguna maldad no quiere decir que es malo. Que se descuidó, es verdad. Eso es verdad. Eso es realidad. Pero dice la Biblia que tarde o temprano el malo será castigado. El malo. ¿Quién es el malo? El que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Ese es malo. Porque la maldad está en el corazón. Ahora, usted que es miembro del cuerpo de Cristo, de repente se puede descuidar, usted puede pensar mal, malinterpretar mal las cosas. Es humano y se puede descuidar, es normal, pero no se queda en el descuido. De repente hay algo que a usted le molesta, de repente, pero eso no quiere decir que usted así es y que usted así vive. No, el humano siempre se equivoca, el humano siempre piensa mal, el humano siempre interpreta a veces mal las cosas. Yo por eso mi lema es lo que yo vi y lo que yo oí. Eso que me dijeron que no, eso no va conmigo. No. ¿Lo vio usted? ¿Lo oyó usted? No, bueno, entonces no. Es que siempre hay malas interpretaciones, hay equivocaciones, hay errores. Claro que los hay. Dice Isaías, capítulo 3, verso 11: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Por favor, no haga el mal, aunque su corazón lo impulse a hacer el mal y sea malo. Lo que usted hace, se lo van a hacer cuando no hay arrepentimiento.
cuando no hay arrepentimiento. La Biblia dice claramente cómo se borra lo malo que nosotros. Aquí está diciendo que Él ya nos quitó toda la maldad, pero veamos esto otro. Veamos esto otro, esto que dice la Biblia. Porque algunas mentes sin base bíblica dicen, pero lo que el cristiano hace lo va a pagar. No, ya pagaron nuestra cuenta, ya pagaron nuestra deuda, ya pagaron nuestro todo. Dice, vea esto, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué está diciendo? ¿Hicieron lo malo? ¿Tienen conflictos? Arréglenlo. Cuando usted, creyente, hace algún mal, pero le pide perdón a Cristo, usted se arregló con Cristo. Y la sangre de Jesucristo le quitó todo el pecado y usted ya no va a sufrir por eso. Porque algunas malas interpretaciones de la Biblia dicen, pero es que lo que el papá hizo malo, no, ya le quitaron la maldad, ya le quitaron el mal, ya se lo quitaron, dice la Biblia. Entonces deje de andar arrastrando cosas que no tiene que arrastrar. No le dé, la Biblia, Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. El diablo anda buscando por dónde se mete, a ver si usted en algún pensamiento le da lugar, si en alguna palabra le da lugar, si en algún hecho le da lugar, pero no le dé lugar al diablo. No deje que el pecado lo atrape, porque tarde o temprano el malo será castigado. Al del impío mal le irá, porque según las obras que él haga, así le será pagado. El impío, pero usted que es cristiano ya no es impío, ya es de Cristo, ya es de Cristo. Porque se le soltó al pecado, se le soltó a la maldad, se le soltó a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que la actitud del pecador delante de Dios, hermano, según Génesis 3:8 dice, ¿cuál es la actitud del pecador delante de Dios? Personalmente, escuche, vea esto. Génesis capítulo 3 verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado. ¿Por qué se sintieron mal ante Dios? Porque estaban en pecado. ¿Por qué lo hicieron? Porque se sentían, mi hermano, desobedecieron y se sentían mal. Escuche, yo primero iba alguna vez me llevaban a las iglesias, los amigos, y cuando el pastor empezaba a hablar contra el pecado, qué mal me sentía yo, hermano. Y así, ese pastor a mí me lo está diciendo ahí. Me salí y me iba, no me sentía bien, porque estaba en pecado. Y la actitud del pecador delante de Dios se va a evitar toda clase de palabra que puede evitar. Va a huir, se va a esconder. Por eso es que cuesta tener los amigos dentro de una iglesia oyendo la palabra. Y cuando un amigo se queda y oye la palabra, pues esa es una bendición, porque dentro de unos días ya va a ser él de Cristo también. Pero el pecador, hermano, su actitud es que se esconde de Dios, huye de Dios, porque el mismo pecado lo hace sentirse mal en la congregación. Por eso dice la Biblia, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, el pecador se siente bien en un salón, hermano, se siente bien en un campo de fútbol, se siente bien en la feria de Melchor de Mencos, porque es pecador. Él se siente bien en su lugar, él se siente bien entre los que practican lo mismo que él practica. Pero en una iglesia se siente todo mal.
Es como nosotros los creyentes. Si nos vamos a meter a una feria, ay, ¿cómo nos vamos a sentir bien? Con solo el hecho que pasemos por donde hay una feria, ya empezamos a sentirnos mal, ya empieza la mente a maquinar y a decir, ¿y qué tal si me ven que aquí ando? Van a pensar que en la feria ando y tal vez pasando, y a uno se siente mal, hermano, se siente mal. Mira, usted que en la televisión usted ve programas no correctos, usted ve programas que no son buenos. Si de repente pasa algún creyente por ahí y lo ve viendo eso que ya no es bueno, usted no crea que se siente bien, ay, qué bueno que me vieron. No, usted se siente mal porque su misma conciencia lo acusa, su misma conciencia le dice lo estás haciendo mal, su misma conciencia lo hace sentirse acusado. ¿Por qué? Porque ya no es de esa clase, ya no. Y gracias a Dios por sentir esa reprensión en la conciencia. Pues así está Adán y Eva. Cuando oyeron que Dios anda ahí en el huerto, corren a esconderse. ¿Cómo se van a esconder de la presencia de Dios? ¿Cómo se van a esconder de los ojos lindos de Dios? ¿Cómo se van a esconder, hermano, de la presencia santa de Dios que todo lo ve? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si la Biblia dice que antes que hablemos Él ya sabe lo que vamos a decir. Esa es la actitud del pecador delante de Dios. Se esconde. Porque, estimado oyente y estimado amigo, estimado hermano, cuando uno va a un lugar que no es un lugar donde va un buen grupo de cristianos y uno solito va por ahí, ya no se siente tan bien. De repente a usted le tocó llevar sus hijos que no son cristianos al baile de allá del campo de la feria, y usted es el diácono de la iglesia, ya no se va a sentir bien llevándolo, se va a sentir mal. Y yéndolo a traer, no se va a hacer. Ahora, si usted se siente bien metido ahí, ¿quién sabe si es hijo de Dios? Porque el mismo Espíritu Santo reprende, nos redarguye, no nos deja sentirnos bien en aquello que ya no tenemos que andar haciendo. Si hay alguna reprensión, gracias a Dios, porque eso nos está diciendo, este no es tu lugar, esto no te conviene. Claro que somos luz entre las tinieblas, pero vamos a ir a los diferentes lugares para dar testimonio de Cristo, para hablar de Cristo, para mostrar la grandeza de Cristo. Vamos a ir a los bares, vamos a ir a las cantinas, vamos a ir a los diferentes lugares a hablarle a la gente de Cristo. Pero no es que vayamos porque nos va a gustar y a expectar ahí. Por ejemplo, si usted es creyente y se va a meter al estadio a ver en su partido de fútbol, si usted se siente bien viendo el partido de fútbol, ¿quién sabe que usted sea creyente? ¿Quién sabe? Se siente mal. Fíjese que hace un tiempo, allá en Zacapa, hay un cristiano que él se llama Chimino. Y Chimino, lo que no hacemos nosotros, él lo hace. Chimino se iba a meter a todos los lugares, hermano. Y ahí andaba en las camionetas predicando de un lado a otro, de un lado a otro, en los buses. Ahí él no, la gente decía que no era normal Chimino, pero andaba haciendo la obra de Dios correcta. Y un día Chimino había un equipo de fútbol jugando en Zacapa, y Chimino se fue a meter al estadio. Y cuando llegó en la noche al culto, ya el pastor tenía la información. Pastor, fíjese que Chimino estaba en el estadio. Y el pastor Ramón llamó a Chimino, le dijo: Chimino, ¿es cierto que usted fue al estadio hoy? Sí, pastor, yo fui al estadio, le dijo. Oh, Chimino, pero ¿cómo usted va? Mire, pastor, le dijo, es que en el estadio es donde se reúne más gente que en otro lugar. Y sabe que yo fui al estadio, le dijo, yo repartí tantos miles de tratados, le dijo, mientras la gente está viendo el partido, le dijo, yo le repartí
todos los tratados que tenía, le digo, yo los repartía. A eso entré yo al estadio, le digo, a repartir tratados. De ahí me salí, le digo, bueno, fue a hacer buena obra, Chimino. Hermano, la vez pasada yo estaba con mi esposa. Por eso es que uno se siente mal, hermano. Yo estaba con mi esposa para Santa Elena, fuimos a hacer algunos mandados y se me da por que ya tengo hambre y le digo, vamos a comer aquí. Entramos a un comedor ahí de los del mercado y pedimos una comida. Y había unos luchadores ahí en la televisión dándose una revolcada. Y mientras me servían la comida, yo me entretuve viendo a los luchadores ahí dándose. Cuando yo siento a mi esposa me tocó la espalda así, ey, me hizo reaccionar. ¿Qué es lo que estás viendo? Híjole, de veras, dije yo, viendo esto. ¿Qué tal pasan los que me conocen así? El pastor en tal parte estaba viendo eso. Hermano, uno se siente mal, pero es porque uno ya no es de esa clase, ya uno es de la clase de Cristo, ya uno es de la gente que lo ha liberado el Señor del pecado, que el Señor le ha quitado la maldad del corazón y le ha limpiado todos sus pecados. Así que mi estimado hermano oyente y hermana oyente, si usted está en Cristo, aunque le digan que usted está en pecado, aunque le digan que usted es mala, la Biblia dice que ya no, si usted le ha confesado sus pecados a Jesucristo. Él ha limpiado su ser de toda maldad, se le ha soltado al pecado y ahora es libre para la gloria del Señor. Dice la Biblia, Isaías capítulo 3 verso 5, confirma la Biblia que es el pecado el que tiene al mundo en la condición que el mundo está. Oiga qué dice la Biblia: y el pueblo se harán violencia unos a otros. Vaya a ver, le doy todo lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, todo. Si usted puede mostrarme una aldea en todo el mundo donde no se hagan violencia unos a otros. ¿Sabe dónde es el único lugar donde nadie se hace violencia uno con el otro? Es ahí en el cementerio. Es el único lugar donde los muertos no se mueven de su lugar. Ahí donde los metieron, ahí están. Es el único, de ahí ningún lugar. En todo el mundo donde usted vaya, unos a otros se harán violencia, dice la Biblia, porque el pecado así tiene al mundo. No es la excepción Melchor de Mencos. Es nuestro anhelo que Melchor sea salvo en Cristo el Señor. ¿Por qué nos exponemos? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? Porque nuestro único fin no es exhibirnos, sino exhibir a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como el perdonador del ser humano. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el malo contra el noble. El joven se levantará contra el anciano y el malo contra el noble. El mundo así está, mi amigo oyente, haciéndose el mal unos con otros. Así tiene el pecado al mundo. Por eso es que hay que soltarse del pecado. Hay que liberarse del pecado, porque el pecado destruye. El pecado destruye, amigo. El pecado corrompe, amigo. El pecado nos roba de todo, amigo. No hay lugar donde la gente, más de algunos contra otros, se hacen el mal, se hacen el daño. El único lugar donde no se hacen mal unos a otros es el tercer cielo, donde está Cristo. Ahí todos se aman, todos se quieren, todos se hacen el bien.
y en el cementerio, que ahí no molestan. La gente que antes molestaba, pero que están en el cementerio, ahora ya no molestan. Ya no. Ya se fueron al lugar, sus cuerpos se fue al lugar de la quietud, y sus almas quién sabe dónde. Porque ahí ellos saben a dónde fueron. Entonces, ¿cómo puede el hombre escaparse del pecado? ¿Cómo puede el hombre liberarse del pecado? ¿Cómo puede el hombre vivir una vida limpia sin pecado? Se lo repito. Pero si andamos en luz, primera de Juan 1:7, 8 y 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, para librarse del pecado hay que aplicarse la sangre de Cristo. ¿Cómo nos la aplicamos? Pidiéndole perdón a Él por nuestros pecados, congregarnos en una iglesia, empezar a perseverar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No dice pecado, pecados, muchos. Él es fiel y es justo para perdonarme mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito, no acepte la acusación del diablo que le diga: es que tú eres malo. Malo es el diablo, yo no. A mí ya me quitaron la maldad. Ya me quitaron la maldad, ya me quitaron el pecado. Qué tiempos. Qué tiempos. Me quitaron la maldad y qué tiempos me quitaron el pecado. Muchísimos años lleva en que me quitaron la maldad, en que me quitaron el pecado. Así que no acepte esa acusación. No acepte eso que le quieran hacer creer que usted, amado televidente, todavía está en ello. Entonces, para poderse liberar del pecado, hay que ser perdonado en Cristo. ¿Cómo permanecer en Cristo? ¿Cómo mantenerse sin pecado? Dice la Biblia, primera de Juan 3, versos 6 y verso 9: todo aquel que permanece en Él no peca, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, mi amigo oyente, la única manera de liberarse del pecado es esa. Esa es la única manera: viviendo en Cristo, manteniéndose en Él. Ha sido un honor, mi amigo y hermano oyente, hacer llegar esto que dice la Biblia. Hacerle llegar esta palabra, mi hermano oyente y mi amigo oyente. ¿Sabe cuál es mi deseo? Que usted se salve, hombre. Tal vez usted no me entienda ahora qué es lo que yo quiero, y no quiero que me entienda. Entienda a Cristo. Eso. A mí no me entiende. Entienda a Cristo, entienda su palabra. Eso es lo que yo quiero. Estimado oyente, que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide, que Dios lo prospere, que Dios lo ayude en todo momento. ¿Sabe qué, mi amigo y mi hermano? Fíjese que en esta semana tenemos una semana para los grupos de crecimiento. Usted ha oído algo de San Juan Chamula, y esta semana, desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, va a estar con nosotros un pastor de ahí de Chamula. Él está pastoreando en Chamula, México,
y va a estar aquí 5 noches con nosotros, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y durante todos los días estaremos en este canal de televisión, llevándole historia de la Biblia, llevándole acontecimientos, bueno, llevándole palabra del Señor. Y por las noches aquí en la iglesia vamos a estar en actividades. Entonces, usted que lo ve por la pantalla, si usted no se congrega en ninguna iglesia, aquí lo esperamos. Pero si usted se congrega en alguna iglesia y quiere venir, salvo que su iglesia venga, gloria a Dios, está bien. Pero si su iglesia no viene, si su pastor no viene, no se venga a escondidas, pídale permiso a su pastor y entonces usted va a sentirse bien porque viene bajo la cobertura de su pastor. Y aquí vamos a gozarnos en el Señor. Hoy por la noche estaremos en otro culto de bendición para la gloria del Señor. Así que mis amigos y mis hermanos, nuestro mejor deseo, nuestro mejor anhelo es que ustedes sean salvos, que ustedes tengan la paz de Jesucristo. Y eso solo se consigue cuando se recibe el perdón de pecados. Sin antes de quitarme de aquí, no quiero pasar en blanco, hacer una breve oración. Usted que nos ha oído, usted que nos ha sintonizado en este canal, haga conmigo esta oración. Si usted le pidió perdón a Dios, si usted se le va a soltar al pecado, haga conmigo esta oración. Amado Jesús, te suplico que me perdones por mis pecados, que tengas misericordia de mí y que me ayudes a ser la clase de hijo que tú quieres que yo sea. Amado Dios, me declaro tu hijo, me declaro perdonado de mis pecados para la gloria de tu santo nombre. Amigo y amiga, si usted ha hecho esta oración conmigo, le esperamos en uno de nuestros cultos aquí en la iglesia, que son los días miércoles, culto de la Sociedad de Damas de Unión Femenil, día jueves estudio bíblico, día viernes culto de la juventud, el día sábado es los grupos células, domingos de 9 a 10 estudio bíblico, la escuela bíblica dominical, de 10 y 10 hasta la hora que se termina nuestro gran culto evangelístico, y por la noche tenemos otro tercer culto para la gloria del Señor. Sea usted parte de uno de los miembros más que nos vamos al cielo. El día lunes tenemos seminario para líderes. El día martes tenemos las reuniones de planificación familiar para planificar trabajo para que Melchor de Mencos sea salvo. Que Dios le bendiga.